Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que me estén escuchando. Yo soy Mayra y esto es ¿Quién soy? El podcast. Bienvenidos una vez más a yo sé que es su podcast favorito. Yo sé que prometimos formato video, pero vamos a ir fluctuando porque no siempre puedo grabar. Un día lo haré. Pero bueno, entre chiste y chanza, hoy les traigo a lo que ha sido una de mis profesoras favoritas en el transcurso de mi carrera, en todo lo que yo, en mi segunda carrera, que si no han visto, pues pueden ver el primer episodio cuando les cuento por cómo me cambié de carrera. Una mujer que hizo que me enamorara de la parte más maravillosa del mercadeo, la analítica. A mí me fascina el análisis y desde que vi su clase fue como, wow, esto es lo que quiero. Pero sobre todo, mujer, que yo creo que entrar en este mundo siendo mujer es algo bien complicado. Y una mujer que a sus 49 años, les juro, parece de 30, pero ha rompido, siento que muchos esquemas, entonces vamos a descubrir quién es. Así que el episodio de hoy se llama ¿Quién es Mónica Peña? Bienvenida. Mayra, muchas gracias. Primero que nada por esa presentación tan hermosa y por la invitación a tu podcast. Me siento muy honrada y muy contenta de poder participar hoy. Es que esto es un poco raro para mí. Eres la primera que me lo acepta. Pero pues gracias, agradecer por confiar en mí. No solo en esto, sino también en clase. Y bueno, pues para empezar, quiero que como así, que brevemente nos cuentes, pues porque no todos te conocen, probablemente esté gente que te conozca, amigos tuyos, cuántos estén escuchando esto, pero probablemente gente que diga, ¿y esa quién es? Entonces quiero que ahora nos cuentes como, ¿quién es Mónica? O sea, yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Tú qué dices? Bueno, entonces, a ver, primero que nada, digamos que soy una mujer que tuvo una educación maravillosa en su casa. Soy hija única. O fui hija única porque eso me dio la oportunidad de poder tener muchísima atención de mis papás y muchísima comprensión, apoyo. Mi mamá sobre todo fue un gran referente, entonces creo que hoy podría como definirme en que hoy soy una mujer feliz. Me encanta esa definición, es la primera persona que no la hago entrar en conflicto mental por preguntarle. Pero pues, como para entrar así, volvernos un poquito más profundos, porque aquí me encanta ser profunda. Fíjate como, ya que hablas de tu infancia, yo también soy hija única, eso todos ustedes lo saben. Yo amo ser hija única. Los hijos únicos somos lo máximo. Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo fue esa infancia, cómo te encontraste en tu infancia, porque siento que nuestra infancia define mucho lo que vamos siendo en la vida. Sí, en eso tienes toda la razón. Yo tuve una infancia, además, pues muy particular, por lo menos en el entorno de mi familia y de nuestro círculo cercano, porque yo nací aquí en Bogotá. Y apenas nací, mis papás tomaron la decisión de migrar a Venezuela porque en ese momento habían muy buenas oportunidades a nivel laboral. Y mi papá se fue primero, luego se fue mi mamá a organizar, digamos, ya como toda la ubicación familiar, vivienda, etcétera, en Caracas. Y yo me quedé más o menos unos 10 meses siendo una bebé al cuidado de mis abuelos maternos. Entonces, digamos que eso me ha dejado como regalo, o sea, esa tierna edad, me ha dejado como regalo pues una cercanía muy grande con mis abuelos maternos, con los hermanos de mi mamá, con mis tíos, y creo que eso formó unos lazos que no sé si todos nos podemos dar siempre el lujo de tenerlos con los abuelos, así que esa es una de las cosas que siempre agradeceré. Y la otra fue que pues pasé toda mi infancia en otro país, ¿no? Pasé toda mi infancia en Caracas. Entonces crecí en una cultura que tiene algunas cosas similares a la nuestra, pero que también tiene muchas cosas que lo diferencian, ¿no? Entonces, el clima, la comida, la manera de hablar, en ese momento, digamos, como todo el entorno cultural de una Venezuela que era supremamente próspera, en donde toda la gente era muy feliz, en donde había oportunidades para todo el mundo. Entonces, digamos que tuve una infancia muy bonita por eso porque
tuve la posibilidad, digamos, de disfrutar realmente de una cultura como la venezolana, que es muy linda, muy cálida, muy generosa, digamos, como en sus momentos más, como en sus momentos más felices, antes de que, bueno, ocurriera seguramente todos lo que ya saben. Y el otro tema, pues, fue que recibí siempre como de mis papás, pues, mucho cariño, mucho cuidado, mucho afecto, y mis papás, pues, fueron papás muy jóvenes, tenían en 20 añitos no más, y eso hizo también que pues nuestra brecha generacional no fuera muy grande, entonces compartía muchísimas actividades con ellos, entonces mis papás iban al parque y jugaban conmigo, digamos que como si fueran otro niño más. Y tenía la oportunidad en vacaciones de pasarlas, mis vacaciones de final de año escolar, las pasaba aquí en Colombia. Entonces, eso hizo que no perdiera, digamos, como esa cercanía también con mi familia aquí. Me parece increíble, pero me parece muy extraño, porque crecer entre dos culturas, que podemos ser muy similares, pero también a la vez muy distintas, nos hace ver como otros caminos. Por lo que me pregunto, ¿qué quería hacer de grande? O sea, ¿qué quería hacer de grande cuando eras chiquita? Digamos, te pongo el ejemplo, yo de chiquita decía que yo soñaba ser diseñadora gráfica, porque era lo que veía en mi entorno y decía, eso da mucha plata, y eso es lo que yo quiero. Ya luego crecí y me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Pero tú, ¿qué querías hacer de chiquita? ¿Qué soñaba la Mónica de 7 años con ser más adelante? Creo que en ese momento, digamos que como que mis sueños y mis anhelos eran bien particulares, porque digamos que yo soñaba con ser veterinaria, porque siempre me parecieron divinos los animales, pero también soñaba con ser médico, pero también me imaginaba en otras actividades como ser policía, por ejemplo. Entonces, de muy chiquita era como que no tenía muy definido, muy claro algún sueño de lo que me proyectaba siendo adulta. Pero ya cuando entré, digamos, como en la preadolescencia, más o menos como a partir de los 11, 12 años, ahí quería ser monja. Wow, ¿por qué quería ser monja? O sea, es que siento, yo te puedo decir que en algún momento dije, ¿cómo será la de una monja? Porque yo estudié en colegio católico, apostólico romano, así estructurado, pero yo creo que a mí nunca se me pasó por la cabeza ser monja. Tal vez porque yo soy un ser humano muy libre, como que igual, ustedes saben, a mí nunca me cohibieron de ser. O sea, yo de chiquita era la niña que se sentaba en una esquina a colorear y a los 5 minutos estaba corriendo por el parque, pero también era la niña que si se quería vestir de verde neón con camiseta rosada neón y un saco negro, se lo ponía. O si quería vestir toda de negro, se lo ponía. Digamos que fui muy libre. Entonces, tal vez no, pero ¿por qué quisiste ser monja? Realmente fue algo que yo sentí que nacía de mí. No fue influencia, también mi educación fue siempre en colegios católicos con monjas, eh, pero creo que era un momento como muy especial en mi vida porque en ese momento es como que fue cuando tomé conciencia de mi espiritualidad. Y para mí en ese momento, pues la espiritualidad estaba asociada a, pues, toda esta doctrina religiosa en la que me había desarrollado, había crecido a lo largo de los años de mi infancia. Entonces, esa era mi conexión espiritual. De hecho, recuerdo mucho que en mi colegio había una capilla muy bonita, pequeñita, pero muy bonita dentro del colegio. Y había momentos en los que, por ejemplo, tenía algún rato libre en los recreos o en los descansos. Y yo prefería ir a sentarme un rato en la capilla. Y no era que estuviera rezando, es decir, no tenía ahí el rosario en la mano, pues, boleando Ave Marías o Padres Nuestros, no. Realmente era como en un proceso más como de meditación, como de simplemente estar en silencio, de poder como tener una conexión, creo que primero conmigo y en esa misma medida también con Dios y con lo que Dios representaba en ese momento dentro de mi vida. Entonces, creo que eso fue como lo que empezó a llevarme hacia hacia esa inclinación. Y ya un poquito más grande, o sea, como más o menos como a los 13 años, empezamos a desarrollar una serie de actividades en el colegio
con las novicias. Y resulta que el noviciado del colegio, eran hermanas teresianas, el noviciado del colegio quedaba a muy poquitas Espera, te cuadras tengo que de... interrumpir. Como que no hice teresianas. Sí, yo estudié en el teresiano. O sea, te graduaste al mismo colegio que yo. O sea, no lo puedo creer. O sea, yo esto no lo sabía. Ah, bueno, O de ese sea, es el probablemente te vi en algún álbum de cuando yo era chiquita chismoseaba los álbumes de todas las generaciones. Entonces, sí, lo que pasa es que yo estudié en el Teresiano de Caracas. Ah, con razón. Sí, 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 no, yo estudié en el Teresiano de Caracas, pero digamos que en el noviciado de las hermanas era muy, muy cerquita a mi casa. Y digamos que yo como que tenía una rutina siempre como muy bien definida y muy establecida, entonces yo siempre llegaba a mi casa, comía, hacía tareas, terminaba de organizar las cosas que tenía que hacer y ya como que en el espacio que me quedaba el tiempo libre, pues por la cercanía que había, me dejaban ir donde las novicias. Entonces compartir con ellas, en donde pues también no había una diferencia de edad demasiado grandes, pues porque estas eran chicas de 17 años, de 18, pues creo que también como que me acercaba a esa, como a esa oportunidad, digamos, de plantearse una vida como esa de la vida religiosa. Y el otro tema que me encantaba es que pues ellas estudiaban, tenían muchísimas oportunidades para estudiar en diferentes lugares, viajaban pues por pertenecer a esa comunidad religiosa, pues viajaban por donde la comunidad tuviera presencia, entonces creo que en ese momento, creo que mi inclinación era más como por esos beneficios que yo veía y no tampoco tomaba como mucha conciencia realmente de a lo que debía renunciar una persona, bueno, una mujer, para poder optar también por llevar esa vida. Digamos que como que yo en ese momento me sentía era más atraída como por lo que veía por fuera que Sí, eran por el esos entorno, beneficios. por lo divertido que uno ve que se la pasan viajando todo el tiempo. Exacto. Pero entonces, ¿en qué momento dijiste, esta no es mi vida? Porque es que yo, o sea, yo siento que mucha gente, pues cuando tienen esta vocación de ser monja, padre, o pues de pertenecer a estas comunidades religiosas, son algo que sí sienten desde chiquitas y siguen su camino, como que siguen, pero pues tú no seguiste. No, efectivamente yo no sé, yo no seguí, pero digamos que es como una de esas preguntas que a veces se le quedan a uno en la vida sin una respuesta concreta. Porque digamos que yo sí alcancé como a comentarle a mi mamá como esta iniciativa, porque realmente no era ni una decisión tomada, ni era un plan que yo estuviera haciendo, no, simplemente era como una idea. Y yo sí alcancé a comentársela y a ella como que por su reacción, aunque no me dijo nada en concreto, no era lo que le parecía lo mejor, ¿no? No era como lo que ella se hubiera imaginado para mí. Pero además coincidió con que en esa época en donde yo ya me estaba acercando, digamos, a finalizar el colegio, empezaron también todos estos problemas a nivel social, político, económico y demás. Empezaban, digamos, como estos problemas en Venezuela y mis papás tomaron la decisión de regresarnos a Colombia. Entre otras porque ellos siempre tuvieron como ese anhelo o ese sueño de que yo pudiera estudiar en la universidad aquí en lugar de estudiar en Venezuela. Entonces, como que todo coincidió y finalmente lo que era en ese momento, pues tomar una decisión de cuál iba a ser la continuidad de mi vida, pues casi que terminaron tomándola mis papás por mí, pues porque hubo que hacer ese cambio de manera drástica. Y claro, al llegar aquí y perder como esa vinculación que ya llevaba pues con el colegio, con las novicias, con todo el ambiente, pues obviamente hace que uno se replantee pues muchas cosas y finalmente pues tome otra ruta. Bueno, pero es que esa otra ruta es interesante. O sea, uno cómo pasa de ser monja a estudiar ingeniería química. O sea, eso está un poco raro. Que siento Sí, que son las dos partes, o sea, religión y ciencia, o sea, dos partes completamente sí. equívocas. O sea, como de una está en el extremo derecho y la otra en el extremo izquierdo, o sea, no se conectan. Entonces, ¿cómo fue que dijiste? Me gusta ingeniería química. Sí, eso es cierto, es verdad. Digamos que cuando yo estaba tomando la decisión de cuál era la carrera que iba a estudiar, yo realmente no tenía una inclinación en términos de la profesión precisa o exacta. Lo que sí sabía era dónde quería estudiar. Entonces, y yo quería estudiar en la Universidad Nacional.
Entonces, siempre que pasábamos por la 26 o siempre que pasábamos por la 30, yo veía la universidad y siempre decía, yo quiero estudiar ahí, yo quiero estudiar ahí, yo quiero estudiar ahí. Y era como esa convicción y ese sueño. Entonces era más realmente el espacio lo que me llamaba, digamos, como el espacio físico, además porque a esa edad yo ni siquiera había entrado la primera vez a la universidad, yo solamente la veía por fuera, pero por alguna razón en mi mente ese era el propósito y la meta, estudiar allí. Y ya luego sí, en el momento en el que tengo que tomar una decisión, pues digamos que ahí sí como que recurrí un poco a cuáles eran como esas líneas de pensamiento, a ese tipo de conocimientos que realmente me hacían sentir a mí bien. Y ahí me di cuenta que yo tenía pues una muy buena inclinación hacia todo lo que tenía que ver con la aplicación de las ciencias. Y digo la aplicación porque el tema de la investigación no era precisamente lo que más me interesara, pero sí todo este tema de los procesos, de los materiales, de las industrias, etcétera. Creo que eso era lo que más me llamaba la atención. Y en mi casa, además, digamos que, como les digo, yo siempre tuve una relación pues muy cercana y muy fluida con mis papás, digamos que también tomé en consideración pues la orientación que ellos me daban. Mi papá quería que yo estudiara ingeniería mecánica. O sea, él tenía clarísimo que él quería que yo fuera ingeniera de alguna manera, pero sobre todo que fuera ingeniera mecánica porque creo que él en su personalidad, en su manera de ser, en las habilidades que tiene y demás, creo que hubiera sido como su profesión ideal también. Y mi mamá quería que yo estudiara química farmacéutica. O sea, mezclaste los dos Entonces gustos yo de tus dije, papás. ok, ingeniería mecánica y química farmacéutica, y entonces a mí efectivamente me encanta la física, la matemática, la química, entonces ingeniería química. Pero digamos que en ese momento era como una expresión de deseo, pues porque todavía quedaba surtir, digamos, el proceso grande para llevarlo a cabo, que era pues presentarme a la universidad y pues pasar, ¿no? Sí, que pues para los que no tienen contexto, entrar allá no es pague matrícula y ya, sino allá sí es como el proceso de examen, de aplicación, como todo ese proceso, que yo me ahorré, que yo me ahorré porque yo sé que lo hubiera pasado, me tengo fe, ay no, pero quería ser feliz, esos estrés son innecesarios. Pero realmente fue una gran experiencia. Entonces, digamos que sí fue muy emocionante realmente poder entrar a la universidad. Claro, fue un choque cultural muy grande para mí porque pues es una universidad pública y yo venía pues como te contaba, de un ambiente sumamente cuidado, de un colegio pues con un alto nivel pues muy proteccionista, estudié solo con niñas, pues porque en ese momento digamos todavía había esa posibilidad de tener pues colegios solamente femeninos o masculinos, entonces claro, o sea, esto era como la jungla más o menos. Porque era supremamente diverso y yo no había tenido la oportunidad de tener, digamos, esa cercanía con tanta diversidad. Pero me ayudó muchísimo a darme cuenta, eh, pues que había mucho del mundo del que yo no tenía ni idea, que en esa diversidad, digamos, hay un aprendizaje en cada persona con la que hablas, en cada situación que se presenta. Yo tuve 2 semestres en el que tuvieron que cancelar el semestre mientras estudiaba, pues porque hubo todas estas dificultades, una de un bloqueo de la universidad por los colaboradores de la universidad y otra por los estudiantes. Viví pedreas, viví revueltas con lanzada de gases lacrimógenos, entonces esto también... Experiencias latinas necesarias, y ni siquiera latinas en Europa. Yo sé que todo el mundo cree que solo en Latinoamérica es que hacen protestas, pero en Europa, Estados Unidos, todo en este lugar se pegan protestas, pero debe ser bien raro, pues por el contexto como conservador en el que dice, te entiendo, porque para mí la primera vez que entré a la universidad también fue más la convivencia con los hombres, pues porque es bien, o sea, es bien distinta a lo que uno maneja con las mujeres.
mejor o peor, pues eso ya está a discusión de quién lo vive. Pero también te quería preguntar, ¿en qué momento tú dices, listo, me gradué de ingeniería química? ¿Te graduaste? Terminé, sí. ¿Qué momento empiezas a lo que ahora es? Pues porque deben estar súper confundidos. Yo les empecé hablando de que era profesora de mercadeo, o sea, como ingeniería química, yo también quedé igual de confundida, pero pues quiero que nos cuentes cómo pasamos, o sea, cómo llegaste al mundo del marketing. Porque pasar de ingeniería química, o sea, mis amigas ingenieras químicas o ingenieras en general son como, no entiendo tu mundo, o sea, tú eres muy Sí. rara para mí. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? ¿A qué edad fue ese cambio? Cuéntanos un poquito más. Digamos que ahí creo que nuevamente, digamos, como que el tema de dejar fluir un poco y que la vida lleve su ritmo fue lo que finalmente me ayudó a mí a encontrar mi vocación. Entonces ya había estado cerca de dos vocaciones, una de ellas pues la religiosa, otra el desarrollo digamos de este trabajo muy a nivel técnico con la ingeniería química, pero finalmente cuando yo terminé de estudiar y salí digamos al mundo laboral a empezar a trabajar, no encontraba trabajo en ingeniería química en lo que yo consideraba quería desarrollar. Entonces yo me imaginaba trabajando en una empresa, en un laboratorio de investigación y desarrollo, en donde yo pudiera, digamos, como hacer todo un proceso a nivel de experimentación asociado, digamos, al tema industrial. Eh, y curiosamente me ofrecían trabajo en ventas dentro de las industrias asociadas a la parte química, pero yo no quería vender. A mí me parecía aterrador pensar en vender cualquier cosa. Y que ahora ese es el trabajo clave. O sea, uno se gradúa y todo Sí. es, vende. Exactamente. Ven a mi empresa y vendes porque es el único puesto que le dan a uno como recién graduado. Sí, yo te entiendo. Entonces, y no quería, o sea, yo realmente me resistía mucho al tema. Pasaron varios meses y estaba, digamos, como haciendo trabajos temporales. Entonces trabajaba en el área administrativa de una empresa. Trabajaba haciendo reemplazo de la licencia de maternidad de un asistente administrativo. Estaba haciendo otro trabajo en la adecuación de siempre me gustó la tecnología, o sea, desde que descubrí los computadores, para mí es como que ahí me cambió la mente en muchas cosas, me parecían maravillosos. Y en un proyecto que hubo aquí en la EAN, cuando todavía funcionaba en la calle 72 y en la Cuando era 74. solo administrativo, o sea, cuando era solo administración de negocios. Exactamente, cuando todavía era la escuela de administración de negocios, pues en ese momento ellos estaban adecuando todas unas salas de cómputo con unos equipos muy modernos y demás. Y pues bueno, yo tuve la fortuna de poder trabajar en un proyecto aquí en la universidad durante más o menos unos 6 meses. Y cuando estaba trabajando en ese proyecto, de la nada me llamaron de IBM. Y digo de la nada porque efectivamente sí, yo había publicado pues mi hoja de vida en un momento que pues realmente no tenía nada de experiencia relacionada, pero yo había publicado mi hoja de vida en esos portales que ven los reclutadores, entonces me llamaron y me invitaron a participar en un proceso que era masivo. Entonces IBM estaba consolidando un centro de ventas de todas sus soluciones aquí en Colombia para atender a toda la región. Y arrancaban, digamos, como por el área de Sudamérica. Entonces, pues iban a abrir varias vacantes y hacían un proceso bastante masivo. Yo, la verdad, participé en el proceso porque me generó muchísima curiosidad tratar de entender por qué en esa empresa veían un perfil como el mío haciendo algo de sinergia o coincidiendo, digamos, pues con las expectativas de un negocio tan grande y además como tan especializado, porque yo nunca había pisado una empresa de tecnología. Y bueno, pues lo demás es historia y anecdótico, pero pues el caso fue que finalmente quedé en ese proceso y arranqué a vender.
y a vender, digamos, en un modelo que no era el más, digamos, como el más cómodo, si se quiere, para una persona sin experiencia, que es el remoto. Entonces, pues yo no veía, yo no me Y para reunía. la época que no es el remoto ahorita, o sea, el remoto que era remoto en su ¿Sí? totalidad. Era 100% remoto, era por teléfono, de hecho. Más difícil. O sea, si ahorita uno pelea por las videollamadas, o sea, yo lo imagino por teléfono rogándole a alguien que no me ponga atención. Entonces, y eso realmente o sea, me rompió la cabeza. Eh, el primer día, recuerdo mucho, o sea, nunca lo olvidaré, pero el primer día yo salí supremamente frustrada porque no entendí el lenguaje interno, no entendí los procesos, no tenía como muy claro realmente qué era lo que tenía que hacer, pero sin embargo algo dentro de mí estaba como muy orientado a que era el momento de poder desarrollar esa oportunidad. Y creo que soy muy privilegiada porque mi vocación profesional me encontró a mí y no al revés. Yo no tuve que salir a buscarla. Y me enamoré de este trabajo, me enamoré de la industria de la tecnología, me enamoré de la labor de ventas, me enamoré de la tensión, la presión, la adrenalina, de gestionar incluso todo este tema de las frustraciones, porque al final de cuentas lo primero que pasa en ventas es que te dicen que no, y te lo dicen con muchísima más frecuencia de lo que te dicen que sí. Entonces, en lo personal, es supremamente formador. ¿Y tú crees que, digamos, entrar en todo este mundo de las ventas, bueno, y eso? Ya entraste a estudiar mercadeo, te graduaste de Sí, mercadeo. pero mucho tiempo después. Mucho tiempo Mucho después. tiempo son Mucho tiempo dos después meses. fueron 15 años, sí, Ah, claro. Yo trabajé durante 15 años en esta industria y con cambio de país en el medio, entonces trabajé mucho tiempo en IBM, trabajé casi 10 años, con IBM pues me trasladé a Argentina y allá seguí trabajando, allá me cambié de empresa, empecé a trabajar en Oracle y luego volví aquí a Colombia trabajando con Oracle. Eh, digamos que ahí hay un poco un tema que coincide con situaciones personales eh, que me hicieron en ese momento querer buscar algo para mí. ok, o sea, mercadeo es la carrera que estudiaste para Mónica y Exactamente. ingeniería la que estudiaste para la familia. Podría decirse que sí, digamos que como que la primera como que era, había que cumplir, o sea, yo tenía, digamos, como ese sentido de la responsabilidad que tenía, que era, pues, estudiar. Igual mucho, yo creo que pues mucha gente de tu generación, suena raro, pero como de tu generación, sí fue muy estudio lo que me digan como para mantener este estatuto con gente y creo que mi generación sí fue un poquito más disruptiva, como más de decir, no es lo que quiero y yo puedo decir sobre mi vida y siento que eso es un choque generacional muy grande, tal vez para muchos, me lo han Mm. dicho, eso se los puedo confirmar, pero cuando tú entras a este mundo del marketing, que es hermoso, yo siento que este es un mundo en el que, a ver cómo te explico, las mujeres, nosotras, cuando tomamos como cargos dentro de esta industria, muchas veces es, ay, por linda, o por que sí, como que no se valora la inteligencia, aunque seas mucho como al igual de los hombres. Como te digo, como tu experiencia como siendo mujer dentro de la industria, sobre todo porque entraste en una época que ya estaba pesadita, o sea, como que todavía las mujeres no estábamos como mucho en la industria, como que hasta ahora estábamos como entrando en estas industrias creativas, así de management, de manejar cuentas, de como decir, voy a explotar mi lado creativo y no solo como el de asistente administrativa, enfermera, como no esos cargos como estereotípicos. Entonces yo quiero saber que nos cuentes cómo ha sido tu rol como dentro de este mundo, que igual está rodeado de hombres y yo siento que es muy difícil. O sea, te lo digo, o sea, digamos yo ahorita 2025, yo que todavía es un poco difícil como que Mm. uno la tomen en serio siendo mujer, aun cuando puedes tener el mismo o incluso más conocimiento de un hombre.
Sí, o sea, yo creo que sí había una brecha de género pues mucho más grande de la que hoy hay presente en el mercado. Pero digamos que ahí nuevamente yo tuve la fortuna de que trabajé con empresas cuya cultura o cuyo ADN pues no era local, porque trabajé con empresas norteamericanas. Entonces, creo que un poco lo puedo asociar a este tema de la cultura interna de la organización, pero definitivamente sí había brechas culturales. Sin embargo, en mi caso particular, eh, yo no, nunca, digamos, tuve una experiencia a nivel de discriminación por mi género. Al contrario, creo que tuve la oportunidad de sacarle mucho provecho, no solamente a mi género, sino a mi nacionalidad, a mi lugar de origen. Y me di cuenta cuando empecé a trabajar con otros mercados. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar con los mercados del sur, con Argentina, con Chile, con Uruguay. Eh, y que creo que es algo que definitivamente la vida me dio como regalo de poder no solamente desarrollar mi trabajo, sino que además ser colombiana, ser mujer, trabajar de manera remota atendiendo pues esos países que quedan a 6.000 kilómetros de distancia, me daban una apertura casi que natural con los clientes con los que necesitaba trabajar. Entonces, a mí me aceptaban reuniones, creo que muchas veces solo por la curiosidad de, bueno, ¿y esta loca qué? O sea, me está llamando desde Colombia y además, pues, voy a tener una reunión con ella en el momento en el que viaja como para poder enterarme realmente, pues, por qué está acá eh, pero eso me ayudaba muchísimo porque dejé de preocuparme en cómo romper el hielo en una reunión, por ejemplo. Pues porque ya lo tenía total y absolutamente listo. Qué divertido. O sea, yo siento que tienes igual también una venta, porque tiene una trayectoria un poco curiosa, digamos, pero también siento que has tenido la oportunidad de entrar a la industria dentro de las grandes marcas. Sí. Ya vamos a hablar de eso, pero antes, yo quiero saber, ¿tú por qué crees que estás donde estás hoy en día? O sea, ¿cuál crees que tú digas? O sea, hoy me siento y yo digo, pucha, yo hoy estoy aquí porque yo me la guerrié, o porque también es supremamente válido, porque me ayudaron y me ganaron un puesto, también para mí también es supuesto, muy válido, como en el mundo, realmente no tengo como mucho esa brecha de tienes que sudártela y rasgarse la vestidura. Yo creo que nosotros podemos entender el merecimiento desde otros ámbitos. Yo quiero saber tú, ¿por qué crees que estás hoy donde estás? O sea, ¿por qué crees que lograste entrar a uno de las primeras grandes industrias del mercado, ahora estar trabajando en una de las marcas líderes en todo este tema de analítica? ¿Por qué crees que estás hoy acá? Mira, creo que realmente lo primero es eh, perder el miedo a arriesgarte. Y yo siempre fui muy temerosa. O sea, era una persona, era una jovencita muy introvertida. Me daba vergüenza hablar en público. Me ponía roja, me sudaban las manos, me temblaban las piernas. Eh, entonces, claro, suena como muy lógico que yo hubiera dado un paso de semejante nivel de riesgo a un trabajo que justamente exigía que uno tuviera que tener competencias en comunicarse, en expresarse, en ordenar, digamos, todas sus ideas y además en poder empezar a generar valor para un negocio a nivel de resultados en ventas. O sea, era como que creo que todo jugaba un poco más en contra que a favor. Sí, yo creo que precisamente por eso me surgió hacerte la pregunta, porque siento que, o sea, dentro de un mundo muy esquemático, o sea, donde todo era muy así, y necesitas como muchas fortalezas muy claras, o sea, a mí me lo han dicho, es como, básicamente yo aprendí a hablar en público, es porque me tiraron al agua y me dijeron, o aprendes o aprendes, porque este mundo es de hablar en público, este mundo es de arriesgarse. Entonces sí me parece un poco curioso.
porque aparte ingeniería química. Es que yo todavía no proceso. Yo sé, y sé que no va a ser como match en ningún momento. Pero creo que el tema, primero que nada, fue como arriesgar. Lo segundo, que yo pues tenía mucha contención. O sea, yo tuve la contención de mis papás, de mi familia, de mi gente cercana. Entonces era como este tema de decir, en algún momento uno se queda con uno mismo antes de tomar una decisión y realmente uno sí debe hacerse la pregunta que yo considero que es clave y es ¿por qué no? No porque sí. O sea, no porque sí hago tal cosa o no porque haría tal otra o no o cuáles beneficios me reportan, no. Creo que la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué no? ¿Por qué lo descartaría? ¿Por qué no lo haría? ¿Por Siento qué que no me acabas animaría? de poner la pregunta que yo me he hecho como todo el último año, como que cualquier cosa a la que yo me quiera arriesgar y como que lo he hablado mucho en mi entorno y aquí en el podcast también, es por qué no intentarlo. O sea, yo creo que me arriesgué aquí fue porque precisamente, de hecho, ya vamos a hablar un poquito más de tu profesión como profesora, pero cuando estábamos como en esa brecha de clase, los primeros semestres de la universidad, yo tenía la idea de hacer esto hace más de un año, pero siempre estaba él, no tengo los recursos, porque siento que también uno se llega a comparar mucho, pues, con el entorno. Y yo dije, hasta que dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces le pregunté a mi papá, que ustedes saben que es mi consejero, o sea, mi número uno, el único al que yo le hago caso. Dije, ¿qué pasa si lo intento? Y me dijo, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te escuche solo yo? Pues ya, me hablas a mí. Y yo, ok, y pues ya lo intenté. Lo he pausado, lo retomo. Hoy entendí un poquito por qué. Entendí cómo funciona mi cerebro en clase. Eso fue muy loco. Después les voy a hablar bien de eso. Pero el por qué no es una frase que a mí me encanta. Me encanta que la digas porque por fin encuentro a alguien que dice también por qué no. Y entonces, porque todos están. También estamos en la era del positivismo tóxico. De tengo que intentarlo y lo voy a lograr. Y sí o sí lo voy a lograr. Es como no. O sea, yo un día me dije, voy a fracasar. O sea, yo creo que con lo primero que cuando yo entré dije, voy a fracasar. Voy a fracasar porque si fracaso, pues ya sabía. Y si no, pues me mejoro. Entonces eso me gusta. Hablemos un poquito más de tus por qué no. De acuerdo. Y aunque yo no tuviera la conciencia en ese momento en el que arrancaba de hacer como ese análisis interno, pues al final fue lo que realmente me fue llevando a lo largo de la carrera, a lo largo de cambiar de roles. Cada cambio que uno hace, pues involucra un riesgo. Tomar una decisión implica que estás dejando de decidir otras cosas. Entonces, uno siempre renuncia a algo para ir detrás de otra cosa. Eso siempre es así. O sea, en la vida las oportunidades, a mi modo de verlas, no son únicas. Siempre hay un mundo de oportunidades. Pero el tema es que es uno mismo el que decide el rumbo en el que toma. Pero cuando decides encaminarte por un rumbo, pues estás dejando de lado los otros. Entonces, por eso creo que a mí me ayudó mucho ese tema del cuestionamiento de por qué no. Lo que te dice tu papá, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que cambio de rumbo. Entonces, pues, nada, vuelvo Tú y... también lo repites mucho en tus clases. O sea, yo me Sí. acuerdo de frustrarme por los trabajos que estaba haciendo y me decías, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo vuelves a intentar. Y yo estaba como, no. Porque también creo que trabajo mucho eso del perfeccionismo. Porque siento que mi generación también estamos muy expuestos al perfeccionismo tóxico, el perfeccionismo de todo tiene que estar bajo un lineamiento y todos nos volvemos psicorrígidos de si no es así, no es así. Y de hecho esto, o sea, la industria en la que nos movemos es todo menos perfecto. O sea, de que hoy quieres iniciar con un super proyecto, pero mañana se te cae porque ya al cliente no le gustó. Exacto. Y eso eso es el paseo. Pues yo quiero saber aquí, ya que hablas, ¿qué es lo más difícil que has dejado a un lado para llegar a otra cosa? Me refiero, acabas de decir que uno siempre tiene que abandonar algo. ¿Qué es lo que tú dices? Pucha, a mí esto me costó abandonarlo, cielo, mar y tierra, pero pues hoy digo, eso fue para que me llegara esto. No, sin duda, primero que nada, abandonar cualquier tipo de sueño que yo hubiera tenido en el desarrollo de lo que originalmente era mi idea profesional, por ejemplo. El ámbito profesional es sí. Definitivamente sí, porque esto es como tú lo dices, o sea, está
al otro extremo, ¿tá? En la otra orilla. Uno eso, y creo que otra cosa a la que yo dije, hombre, debo renunciar para poder avanzar, es también a ese cuestionamiento interno todo el tiempo. Sí, esto lo hice así, pero obviamente lo podía haber hecho mucho mejor, pero no hice lo suficiente, pero no dije lo que tenía que hacer, pero... Y entonces este tema de llenarme de peros, porque algo que me ha enseñado a mí todo este mundo comercial es que el tiempo es lo más preciado y lo más valioso que hay. Y tú no puedes recuperar ni siquiera el último segundo que ha pasado. El tiempo avanza y no hay manera de volver atrás. Por lo menos ahora, hasta que alguien por allá se invente algo que cambie, que cambie la física, digamos, y, No, y el orden y si natural. se lo inventan, ustedes han visto películas, miren, yo amo hablar de películas, ¿no? Y de series. En Phineas y Ferb, o sea, cuando hacían su máquina del tiempo para devolverse y conocer la historia prehistórica, mover una piedra cambiaba el rumbo de toda una historia, porque precisamente esa piedra, ese microsegundo que moviste la piedra, era el que iba a descubrir, el gran científico que iba a descubrir cómo se usaban los instrumentos. Entonces era como cambiar todo un rumbo en la historia. Yo siento que igual, ahora el tiempo, sí yo creo que yo tengo esa ventaja, y es que en mi casa siempre fue lo primero que me repitieron, de agradecerle el tiempo a la gente y de entender que mi tiempo era lo más valioso que tengo. Exacto. Por eso, aunque todos mis amigos se rían de mí, yo tengo horarios. Yo tengo horarios muy establecidos y límites muy puestos. Eso fue con el tiempo. No puedo decir que antes no, yo era la que respondía a las 5 de la mañana, lo que necesitaban así estuviera profunda. Pero ya, o sea, si tú me escribes por WhatsApp, ustedes saben, llega mi mensaje, ahorita probablemente esté dormida, sin pila o ocupada, y hasta ahora yo no atiendo. Y se puede caer el mundo. Mi papá se enoja cuando me necesita, familia, profesores, mis compañeros de la universidad, como necesitamos hacer el trabajo, y yo digo, mi tiempo vale. Y yo intento como cuestionar muy bien mi tiempo. Y eso ha sido algo divertido. Pero bueno, yo ahora quiero pasar al otro lado. Es que tú eres muy multifacética. O sea, uno piensa como, bueno, siguió por ese lineamiento y después dices, no, me aburrí, vamos a cambiar. ¿Cómo llegaste a ser profesora? Como les dije, ella fue mi profesora de una clase increíble que yo pensé que iba a ser muy aburrida. La verdad, o sea, yo aquí lo confieso, uno entra, pues uno lee como las materias de la clase y dice como, una clase más donde van a poner solo diapositivas a andar y me van a decir, oprime 1, 2. Pero realmente fue como que yo siempre lo he dicho, como que tú me cambiaste un poquito esa perspectiva de lo que era la analítica, que yo estaba muy perdida cuando entré como a estudiar, porque yo decía, la publicidad no me gusta, o sea, como la parte publicitaria no me gusta, o sea, es increíble, admiro mucho el trabajo porque sé lo pesado que es, pero no me gusta, es como, ay, eso lo puede hacer otra gente. A mí me gusta entender, porque es un poquito más profunda, como entender y curioso, como entender el porqué de las cosas y entender el porqué de las marcas. Entonces, digamos, cuando hacíamos tus trabajos, yo decía, qué loco es entender que detrás del email que me llega, que yo descarto por publicidad, tiene un trabajo de horas de gente sentada ahí diciendo qué le envío, cómo lo envío, qué voy a hacer, qué hago para que le llame atención, y después analizar, lo estoy haciendo bien. Como que eso sí me causa curiosidad. Y eres muy buena profesora. O sea, yo te lo digo, pero yo siento que, y yo soy muy crítica con los profesores, porque yo siempre he dicho, yo estoy en contra del sistema educativo como el modelo que hay acá, porque yo siento que no es, está muy tradicional todavía para lo que es, digamos, las generaciones que venimos a estudiar, como a entrar a estudiar. Yo siento que tú lo haces muy bien, pero quiero saber cómo llegaste a ser profesora, porque pasar a estar en grandes compañías, o sea, yo diría como, yo no me voy a poner a ser profesora, porque igual esto demanda tiempo. Sí. O sea, no es como que te pares ahí llena, no, que esto demanda mucho tiempo, y lo que decíamos, el tiempo es muy valioso. Entonces yo siento que ya no tienes horas de descanso. Pero, ¿sabes qué? Bueno, creo que el hecho de primero haber tomado la decisión de volver a estudiar. Yo empecé a estudiar mercadeo aquí en la EAN en el 2018. ¿Hace poquito? Sí, hace muy poquito.
Estudié virtual, pues porque trabajaba, entonces pues no tenía pues la oportunidad de venir a clases. Trabajar en ventas además implica que uno sabe cuándo arranca el día, pero no cuándo lo termina. Entonces pues sabía que tenía que tener flexibilidad en términos de horario. Y pues, como te decía antes, estudiar esta carrera era un regalo para mí. O sea, era algo que yo hacía por mí, directamente. Obviamente elegí mercadeo, pues porque ya venía conviviendo con el mundo del mercadeo muchísimos años, pero como que no terminaba de entender pues todo lo que abarcaba, y me parecía muy bueno poder darle un mejor contexto a lo que ya venía haciendo en el ejercicio profesional durante mucho tiempo. Pero cuando llegué aquí a la universidad, pues eh, el hecho de estudiar de manera virtual, pues además quita un poquito esa ventaja que uno tiene cuando se sienta en el salón con los compañeros, cuando interactúa presencialmente Y con el sobre todo que tu profesor. primera experiencia fue presencial, o sea, no es digamos como que hayas estudiado toda tu vida, sino presencial, Sí, donde tampoco es que hubiera mucha virtualidad, como que tú dirías, bueno, voy a la universidad, pero me la paso en el computador, como me pasa a mí ahorita, sino que era una presencialidad completa, como humana, como la que a mí me gustaría que hubiera ahorita, donde uno se sienta y habla y no estamos todos ahí en el computador haciendo 6 trabajos al tiempo, porque creo que la virtualidad, los computadores, parezco una viejita hablando, pero como los computadores a uno le quitan mucho esa sensación de hablar con la gente. sí, es Digamos, a cierto. mí me enoja mucho. O sea, mis amigos, ustedes saben, yo tengo, mi computador es mi extensión, o sea, mi tercer brazo es mi computador porque yo no tomo puntos de mano. Y yo hago todo el computador. Pero hay momentos que yo digo, qué delicia sería sentarnos todos a almorzar sin estar preocupados por trabajos, sino como saber cómo, mira, yo ahorita llego a las 4 y el trabajo ya lo tenía que tener yo porque era mano. O porque es una presentación hablada, entonces no tengo como que preocuparme, sino sentarnos y conectar emocionalmente. Eso sí me preocupa, pero sigue con tu historia. Es verdad. Entonces, digamos que, pues para mí fue toda una experiencia, obviamente, porque llevaba muchísimos años sin estudiar formalmente. Digamos que todo lo que había sido como mi crecimiento era muy en el entorno de cada empresa, muy entrenamientos específicos de productos o de alguna metodología de ventas, etcétera, pero muy enfocada en lo que era el ejercicio en el trabajo en cada empresa. Entonces, cuando estudié, pues primero que nada me pareció súper retador el rol del profesor que debe impartir pues todo ese conocimiento, además con un grupo de estudiantes que está conectado virtualmente. Y captar su Eh, atención. Es que yo siempre creo que lo más difícil de ser profesor es captar la atención de la gente, porque yo soy el ser Exactamente. humano más disperso del planeta. O sea, profesores que a mí me hayan dicho, pucha, yo suelto el celular y te pongo atención, son muy pocos, porque a mí realmente me cuesta. Y no es como que no les ponga atención directa, o sea, si tú me preguntas, yo te puedo decir lo que estás hablando, pero no es como que me den ganas de, quiero entender. En tu clase sí me pasó. Bueno, pues me siento muy halagada por eso porque sé que es complejo en esta generación. Entonces, pues primero a mí me llamó muchísimo la atención ese rol, me parecía admirable, digamos, ese esfuerzo. Pero además tuve la oportunidad, pues como yo ya era una persona pues grande, ¿no? Pues ya era una persona adulta que venía trabajando hace muchísimo Que tiempo y eso también es demás. otro reto cuando uno entra a estudiar. O sea, yo he visto como mucha gente que dice, como, "Ay, me encantaría estudiar otra carrera", y yo decía, como, pues hazlo. Y el detonante, mucha gente decir es como, pero es que solo hay niños. O sea, yo tenía un compañero en la otra universidad que tenía como 27, casi los 30. Y él decía, es que es muy difícil, porque yo ya tengo unas bases. Y es muy difícil como compartir con alguien que pues ahorita está pensando en qué voy a hacer el viernes. Voy a salir a rumbear, ¿sabes? Como ya es muy, muy distinto como a la visión que uno entra, como a estudiar de, yo estoy estudiando porque yo quiero estudiarlo, porque me gusta, entonces sentarme a comerme un libro, a ponerle atención. Porque yo siento que esa brecha sí es difícil. Sí, es cierto, pero además además a mí me permitió, digamos, como acercarme, pues, a como a la humanidad realmente, pues porque en el desarrollo de mi trabajo, pues todo tiene que ver con relaciones humanas, pero estamos como todos dentro del mismo sector. Entonces, como que incluso tenemos un lenguaje propio, compartimos los mismos horarios, tenemos incluso hasta aficiones y preferencias, digamos, similares en términos de actividades y etcétera. En cambio, esto era otra cosa, porque esto era realmente, hay un mundo diferente
afuera de lo que yo hago a partir de las 8 de la mañana todos los días. Entonces era volver a conectar en otro ámbito. De hecho, pues mis amigos hechos también dentro de la industria y demás, que los amo con todo mi corazón, pero esto me dio la oportunidad de poder tener otro tipo de conversaciones. Y entonces ahí básicamente dentro de este tipo de conversaciones pues empecé a tener muchas conversaciones con mis profesores también, que hoy en día pues dictan clase aquí en la universidad. Entonces ahí generé un poco como esa cercanía o ese nivel de confianza con ellos y ya luego en el 2023, o sea, hace menos de 2 años. 2 años, ni siquiera he completado el año y medio, pero hace menos de 2 años, la directora de los programas de mercadeo, que fue mi profesora también, me dijo, oye, pues estás trabajando en una empresa muy asociada al tema de lo que nosotros necesitamos trabajar en mercadeo y pues ¿por qué no te animas y dictas una clase? Una. Y yo, bueno, ¿en qué horarios? Y yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Todo esto es un proceso, además, o sea, no crean que esto es simplemente uno dice, bueno, ok, voy a dictar una clasecita y entonces uno entra al otro día y dicta la clase. No, realmente todo esto es un proceso porque uno tiene que demostrar que lo que uno va a aportar en el salón de clases realmente sí está alineado con el perfil de los estudiantes, con la carrera, con los propósitos que la universidad persigue y demás. Y entonces, como les digo, pues para mí la universidad siempre ha significado mucho. Esta universidad, la Universidad de Andes, ha significado mucho. O sea, de hecho, yo molesto hoy mucho a mis estudiantes y les digo, me corre sangre verde por las venas y me siento muy contenta de que así sea porque la universidad me regaló muchas cosas a nivel personal, de crecimiento personal. Siempre, digamos, estaré muy, muy orgullosa de haber tomado pues este riesgo y haber tomado esa decisión. Entonces, pues dije, ok, nuevamente ese tema y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darme la oportunidad? Y hice todo mi proceso, finalmente, pues bueno, logré cumplir con los requisitos y arranqué. Recuerdo mucho, me presentaron a la vicerrectora de innovación de la universidad el día que yo entraba. Y ella me dijo, cuéntame luego cómo te sientes después de tu primera clase. Simplemente cuéntame. Y ella me decía, te aseguro que vas a ser una persona a la que entra y otra a la que sale. Y yo, wow, qué linda su vocación, pero pues a ver, o sea, uno es la primera clase, dos pues son solo 2 horitas y nada, mañana pues me voy a seguir trabajando y pues daré lo mejor que pueda obviamente, pero como que digamos que no lo vi así como de contundente o por lo menos no lo sentí en ese momento y fue tal cual. O sea, yo entré a esa primera clase, era a las 6 de la tarde, le daba clase a los estudiantes de la jornada nocturna. Entré a mi primera clase de CRM y efectivamente sí. O sea, yo llegué además muy nerviosa. Yo tenía, creo que más estrés en ese momento que ilusión, porque era pararme frente a los estudiantes, hacer una actividad que jamás en mi vida había hecho. Y en nocturna que yo siento que es 1000 veces más difícil, porque también es gente que uno de pronto viene muy cansada del trabajo. Sí. O sea, o sea, si la atención para mí que me levanto temprano es difícil, yo creo que si estuviera de noche sería el triple difícil. Y también que por lo general le siente que está cumpliéndose ese sueño también de trabajar, de estudiar lo que quiso. Entonces es como también captar la atención a un adulto, como decirle, yo adulta te estoy enseñando a ti y no tú a mí. Eso debe ser bien difícil. Sí, era muy retador y sobre todo en el momento en el que empecé esa actividad, pucha, me cayó como encima la responsabilidad. Creo que yo no había tomado mucho esa conciencia específica de la responsabilidad que es pararte enfrente de un salón de clases, no a impartir un conocimiento, sino simplemente a acompañar o a tratar de guiar en un proceso de aprendizaje a otras personas. Y eso es bien bonito, porque yo siento que igual hay muchos profesores que lo hacen solo, digamos, no sé, por la plata, que igual está bien, o porque
como por tachar un checklist en la vida, pero pues realmente tienen como esa vocación de enseñar. Y yo siempre he dicho, a mí hay muchos profesores que me han cambiado la vida, o sea, desde el profesor que me hizo pararme, yo creo que para ustedes como profesores es como algo súper común. O sea, es como parar a alguien como hablar, es como, bueno, es mi día a día, pero para mí fue, pucha, me está retando. Y yo desde ese día dije, yo no me puedo seguir, o sea, yo no me puedo seguir quedando aquí voy a hacer la callada cerrada aquí, ¿no? Y paso por lambona, chismosa, cansona, fastidiosa, sí, todos los días. Pero realmente no me importa porque realmente me ha gustado mucho como esta parte de retarme y la responsabilidad que tienen los profesores como con sus estudiantes es algo que muy pocos entienden, porque también hay muchos que enseñan como desde las patadas, que también entiendo que es como bases generacionales, que modelos de estudio, que por eso estoy en contra de este sistema, pero Sí, como modelos de estudio muy arcaicos, muy que uno dice, muchas que yo ya, o sea, mi generación ya no entiende a cállese y póngame atención, es ¿cómo me ganó tu atención? O sea, yo me acuerdo mucho en la otra universidad de decirle a un profesor, pero ¿por qué te tengo que poner atención? O sea, porque tú te mereces mi atención, porque pues era una clase súper aburrida. Igual también estudiaba negocios, no es como, tal vez era aburrida para mí, especial para los que querían, pero pues hablar de aranceles y eso era como, ay, ya. Y digamos que la anécdota que yo siempre cuento, el por qué, fue que un profesor en la otra universidad nos hizo un test de estos psicológicos que hacen ustedes para traumarnos en la vida, que decía como mis habilidades. Y yo lo hice como un trabajo más, ya lo presento. Siempre me ha gustado como destacarme, como después del colegio, como destacarme lo que hago, como intentar hacer bien las cosas. Pero eso lo hice como, ay, es un test más de los que me han hecho toda mi vida, porque tengo TDAH, entonces toda mi vida me han hecho test para intentar descifrar mi cabeza, indescifrable, podría decirle. Pero el profesor me dijo, ¿tú qué haces acá? O sea, él me dijo, como tú que estás estudiando negocios. O sea, tu hojita, la que acabas como de colorear, me dice que tú eres todo lo contrario. Y ese man me cambió la vida. O sea, por ese man yo hoy estoy aquí estudiando como otra cosa totalmente distinta. Por eso yo atreví a decirme. Y porque realmente todas mis selectivas en negocios eran de mercadeo. O sea, eran como señales, era como, yo las metía y yo era como, no, pues las voy a ver porque me encanta ver mercadeo. Y era como, pues, ¿qué haces acá? Y lo entendí. ¿Y por qué no? Me vine a estudiar acá. Pero yo creo que sí te puedo felicitar. No sé, mis otros compañeros, yo hablo por mí. Yo siempre he dicho, yo soy el público más difícil de un profesor, porque que yo les ponga atención es muy complicado. Y sobre todo enseñar. Digamos que de chiquita sí sufrí mucho este lineamiento de no eres buena en matemáticas. Hasta que una profesora también me dijo, no es que no seas buena, es que nadie te está explicando como tú entiendes. Y se sentó y me explicó. Y ahora no es que sea la más crack, odio los números, pero me gusta mucho aprender con muchas cosas y siento que he intentado destacarme como siendo un poquito más allá. Y eso me ha gustado. Y me sorprende que haya sido tus primeras clases, porque en el 2023 fue que yo inicié, pues volví a iniciar a estudiar. Pero bueno. Sí, y en eso sí coincido contigo porque realmente sí te destacas en el salón. Ay, gracias. Y creo que lo que más admiro de ti es que lo haces por ti. Tienes la convicción de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti. Porque es tu proceso, es tu tiempo, es tu atención, es tu interés. Entonces, créeme que a mí me hubiera encantado tener ese nivel de seguridad a la hora de tomar las decisiones y de ejecutarlas y de hacer las cosas en el entorno académico pensando en mí en primer lugar, porque normalmente los condicionamientos siempre nos llevan a que, bueno, toca hacer un montón de cosas. Y yo vine a descubrir que realmente en la vida a uno no le toca nada hasta hace muy poquitos años. Es que precisamente, es que yo siempre he dicho, yo tengo la fortuna que yo tuve a mi maestro vida más grande es mi papá. O sea, mi papá, yo tuve el papá más disruptivo de todos, porque mientras todos los papás de mis amigas les decía, tienes que ir por este lado para por dónde quieres ir. O sea, mi papá de chiquita me sentaba y me decía, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres colorear? Coloreemos. Y yo le decía, papi, me aburrí. Me decía, es que uno no se tiene que ir donde uno no esté feliz. Y yo creo que eso desde chiquita como que me moldeó la cabeza. De que él me dijera, y él cuando yo me estaba cambiando de carrera, que está como toda esa crisis de los 20, precisamente porque nació todo esto, de decir, pues yo no sé qué quiero hacer. Y yo le decía, ¿será que me tomo 6 meses? Y me dijo, es que tú no te necesitas tomarte 6 meses, concéntrate en qué quieres tú. Porque también yo estudié negocios mucho por decir, digamos que toda mi familia está como muy por ese lado,
como por de la ingeniería, como por pues, mi abuelo fue el primer ingeniero, no, no, mi familia me va a ahorcar, pero es el primer ingeniero de la distrital, como él fundó muchas cosas de ingeniería, entonces como que ellos querían muchos lineamientos, y yo en ese momento estaba como, ya no quiero pensar, estudiemos esto. Ya en la marcha, el primer día de clases dije, esto no es para mí. Pero mi papá, antes de como cerrarme, que aquí les un sneak peek, lo pueden ver la historia completa en el primer capítulo, la primera temporada, pero mi papá me sentó y me dijo, ¿tú qué quieres? Y yo le dije, papi, no sé, y me dijo, tú sí sabes. Me dijo, yo te conozco, yo estoy segura de lo que tú quieres, pero necesito que tú lo descubras. Porque él no me dejó salirme el primer semestre, que a los 2 días yo me quería salir, y si le dije, ¿qué te vuelve la plata? Probablemente estaría estudiando como psicología analítica del otro lado, que también me fascina, pero no era como la base de lo que yo quería, porque yo soy muy dispersa, muy creativa, yo soy como un pececito nadando en la pecera todos los días, como buscando para dónde ir. Y él precisamente me dijo, yo sé que tú sabes, y pues búscalo. Y si me toca, él me dijo, si me toca pagar toda la carrera hasta que lo descubras, lo hago. Y me tocó pagar 6 carreras, las hago. Es que él siempre me ha apoyado mucho en eso. Y él fue el que precisamente me enseñó y me gusta que lo destaque, es como la primera persona que me lo dice en mucho tiempo. Porque él me dijo, todo lo que yo hago, o sea, todo lo que tienes que hacer es para ti. Exacto. A mí me dijo, de nada me sirve que tú me vengas con un título de súper ingeniera con 6 maestrías si a ti no te gusta. Pues es como lo que tienes que hacer para ti. Y digamos que lo que he intentado enseñarle un poquito mucho a mi entorno, a mis compañeros en clase o a todos, cuando me preguntan el por qué no estoy en otras cosas o es porque yo no quiero. Y decirles es que háganlo por ustedes. O sea, si no quieren estudiar, en estos días hay una compañera que estudiar para ti, dile a tus papás, no quiero estudiar. Porque vas a vivir una vida infeliz completamente porque estudiar lo que a uno no le gusta y estudiar. Y a mí me pone muy triste. Es que yo soy una abuelita. Pero escuchar a mis compañeros decir como, igual yo no voy a ejercer. Yo digo, como, ya para qué pierdes tiempo en lo que no quieres ejercer. Si tú quieres ejercer siendo dibujante, marica, ponte a hacerlo. Yo soy fiel creyente de que el universo, cuando uno hace lo que quiere, se lo alinea todo como para que lo logre. Y eso es bonito. En eso tienes toda la razón. Y justamente creo que eso fue lo que me llevó, digamos, también a hacerme este replanteamiento que hice hoy en mi carrera. Porque como te digo, sí, la primera clase me impactó mucho, me cambió, digamos, muchas cosas de mi mentalidad. Yo no me considero profesora, porque creo que eso es algo que uno tiene que ganarse. O sea, el hecho de que a ti realmente alguien en algún momento venga y te diga, oye, gracias a ti o gracias a lo que experimenté con el tiempo que compartí contigo, logré hacer o decidir o definir o avanzar. Creo que ahí es donde uno realmente se gana el título. Porque, digamos, yo ilusamente pensaba que en el trabajo que yo hacía en términos de ventas, apoyaba a otros negocios, apoyaba a otras personas. Y creo que ese fue como el gran cuestionamiento que me hizo darme cuenta de que lo que yo obtenía como recompensa en lo que había sido pues mi trabajo a lo largo de 20 años, era bastante superficial y que en este rol, en el salón de clases, hablando con personas de diferentes generaciones, pues porque además he tenido la oportunidad de dictar en los cursos del día, de la noche, en el virtual, realmente aquí la compensación es completamente emocional. Entonces, el crecimiento y creo que el fortalecimiento a nivel emocional que me ha dado este rol de docente en la universidad, creo que yo no lo había experimentado antes. O sea, esa sensación de satisfacción en el momento en el que tú dices, ay, hoy, o sea, yo no lo digamos para todo un curso, yo todavía no he llegado a ese nivel, pero hoy una clase, un espacio en donde realmente el grupo conectó, en donde los vi, digamos, motivados a hablar, a conversar, a expresarse, a que incluso el más calladito que se hace allá en el último rincón en el salón, dijo... o sea, quiero hablar y aprovechó su espacio y lo hizo y compartió.
Pues porque al final, y que es lo que siempre le digo a los estudiantes en todos los cursos hasta hoy, es, o sea, yo realmente venir a enseñarles, no vengo a enseñarles nada, porque todo ese conocimiento, todo ese contexto que dicen estas unidades de estudios, hoy en día ustedes se los pueden preguntar a ChatGPT y seguramente el ChatGPT les hace a ustedes toda una presentación que seguramente... Eso fue lo que más me impactó, como, yo creo que por eso entré a la clase como, voy a aprender, voy a poner la atención. Era porque sí, siento que o sea, siento que tú te ganas muy bien el título de profesora, porque yo siento que yo aprendí muchas cosas y nos llevaste siempre como un poquito más allá, como de ir a lo profesional. O sea, yo me acuerdo, yo después de que tú me mostraste el maravilloso mundo de HubSpot y sus cursos, o sea, los he hecho todos. Los gratis, los que quiero ver. Y de hecho me hizo conocer una empresa a la que yo hoy digo, quiero hacer mis prácticas allá. Y mucho más allá de ay, es que quiero tener una carrera multinacional porque eso me da estatus, creo que cero es como mi lado. Espero poder poner esto cuando mande mis prácticas. Pero el decir, quiero estar porque quiero conocer el mundo. O sea, yo creo que mi papá siempre me dice como, pero tú puedes crear tus empresas. Yo le digo, sí, yo les voy a crear. Yo voy a hacer todo lo que yo sueño en la vida, pero yo quiero estar en muchos lados. Me encantaría estar en HubSpot y conocer. Siento que también, o sea, me podrás corregir. Siento una empresa que piensa mucho en sus empleados. He visto muchos sus videos de la oficina y estoy como, allá quiero estar. No, no, realmente eso. Además, porque es lo que te digo, de alguna manera el universo sí conspira, o sea, las cosas sí se alinean cuando tienen que ocurrir. Porque yo venía en un enfoque empresarial que era supremamente técnico. Y de pronto se abre esta oportunidad de entrar, sí, dentro de el mismo sector de la tecnología, pero a una empresa que tiene una convicción completamente distinta, pues porque está pensada en personas que están por fuera del área técnica. Está pensada, está planeada por personas que realmente buscan la manera en que se le faciliten las tareas cotidianas a las personas que venden, a las personas que hacen marketing y que tienen que desarrollar todas sus estrategias a nivel de comunicaciones y publicitarias de una marca, a los que tienen que, digamos, buscar esa manera de poder hacer que los clientes que tienen se fidelicen con ellos, sean exitosos, les guste comentar, hablar, contar de sus buenas experiencias. Entonces eso me pareció realmente todo un reto. Y eso también, digamos, como que a mí me cambió un poco la concepción de la utilidad de la tecnología. Pues, ¿por qué? Porque antes yo estaba como muy asociada a todo ese tema muy técnico, muy duro, muy de infraestructura, y no, porque la herramienta es otro instrumento de los cuales nosotros debemos hacer uso para poder sacar adelante un negocio. Y de hecho, parte de lo que me encanta de HubSpot es que ellos dicen, o sea, nuestro objetivo y nuestro fin es ayudar a las empresas a crecer, ayudar a los negocios a crecer. Y creo que buscan siempre ser muy fieles a ese eslogan, a esa meta. Pero el otro tema además es que si yo no hubiera estado trabajando en HubSpot, pues probablemente no hubiera considerado la posibilidad de dar clases acá. Estamos literalmente en un edificio al lado del otro. Entonces, creo que en general sí, la vida te va poniendo en ese lugar en donde empiezan a pasar esas oportunidades y en donde tú puedes empezar a tomar esas decisiones. Entonces, por eso creo que hoy en día mi objetivo en mis clases siempre es, pues, o sea, yo no les enseño nada, pero tengo 20 años de experiencias para compartirles. Sí, siento que ya explótenme, que sáquenme el jugo y de lo que sé. Entonces, pues díganme qué les sirve. Yo creo que eso fue también parte de lo que me gustó, y principalmente porque yo conocí a HubSpot hace mucho tiempo. Yo creo que yo estaba en el mundo del marketing hace mucho rato, como desde que nací. Mi papá también es muy creativo como yo, y un poquito más técnico, como un poquito más. Y él siempre me ha llevado a soñar en grande. Digamos, yo hablaba mucho con muchos compañeros y me decían, pero es que allá es imposible llegar. Y yo decía, para mí no. O sea, yo siento que yo he hecho todo estos últimos veces de decir, puedo hacer lo posible para hacerlo allá. Y decir, no tengo otra opción, porque yo lo voy a lograr. O sea, no sé cómo, pero lo voy a lograr, voy a estar allá. Y creo que parte fue de conocerla, era como esa infraestructura. Me gusta mucho como esa plataforma de enseñanza.
como que me llamó mucho la atención, y que sea gratuita. Es que mi problema es que sea gratuita. Porque mira, yo soy fiel creyente de que uno debería cobrar por todo, porque todo lo que uno hace vale. Pero como dar conocimiento gratuito y que alguien te diga, ven, mira, esto es gratis y esto te sirve y esto es lo que tienes que hacer. O sea, desde que tú hiciste hacer esa certificación, o sea, yo dije, la voy a volver a hacer. Porque realmente entré el afán de la clase y lo dije como, bueno, hice como, bueno, la volveré a hacer. Y ahora sí ya decir como, esto lo puedo poner, esto es algo que yo puedo y me gusta. Me gusta mucho el tema. Y siento que lo que enseñas hoy es muy relevante. Te iba a hacer la pregunta de por qué creías que era relevante, pero creo que has respondido todo el tiempo. Esto es muy relevante y siento que el marketing también da muchas herramientas para la vida de uno. Muchísimas. Como muy distintas. Muchísimas. Y creo que al final, que creo que también lo converso siempre con los estudiantes que tengo en mis clases, es independientemente de qué tantas vueltas pueda dar el mundo, de qué tantos recursos tecnológicos tengamos, de qué tanto, digamos, creemos toda esta cantidad de robots y de asistentes que hagan un montón de cosas por nosotros, igual no habrá manera de que ninguna herramienta tecnológica logre reemplazar a las relaciones humanas. Y para mí el mercadeo es justamente esa manera en la que a través de esa buena generación de relaciones humanas con sentido, con propósito, con lógica, con entendimiento, con genuino interés por el otro, es que se hacen crecer los negocios. Y no al revés. Entonces, sí, yo sé que en la teoría todos nos dicen que los modelos que tenemos en los negocios y que los modelos comerciales son entre los negocios, entonces es el B2B y es el B2C y todo el resto de las corrientes que hay en el entorno yo digo del negocio. siempre, yo la teoría me la sé de memoria, o sea, tú me sé de memoria, yo siempre digo, pero es que la práctica es completamente distinta. A mí me encantaría que el que hizo la teoría se parara al lado mío y me dijera como, mira, yo lo hice igual y yo no, o sea, pasar de la hoja como a la vida real es como muy difícil, creo que es lo que más me ha costado. Y porque a mí me gusta mucho como entenderlo todo y es como, pero ¿por qué? O sea, como ¿por qué me estás diciendo que una empresa tiene que hacer esto, esto y esto? No, o sea, ¿quién lo dijo? Entonces ya como en la práctica es que he aprendido eso, pero bueno, ya como para ahí como aquí ya cerrando porque llevamos una hora hablando. Yo tengo una sección que me encanta llamar como el reflejo de tu alma. Quiero que como que nos des el reflejo de esa Mónica interna que tienes, que sea muy sabia, y nos cuentes un poquito como más de ti, como más profundidad. Entonces como que en frases corticas, si quieres, nos digas primero qué le dirías a la Mónica de 15 años. O sea, esa Mónica que está chiquita, ya estás a punto de entrar a lo que yo me amo, la edad dorada, que me encanta, como que yo siempre he dicho, yo quiero llegar a mis 50, como que tengo una visión muy clara de cómo quiero llegar a los 50 años. Y quiero saber como qué le diría la Mónica de ya casi los 50 a la de 15, porque siento que a los 15 uno dice, yo a los 50 jamás quiero llegar. Y ya a los 20 estoy como, ya quiero llegar. Es como, siento que es una maravillosa. Definitivamente le diría, arriésgate. O sea, no lo dudes, toma riesgos desde ya. En ese momento de mi vida, yo tuve varias actividades que me hubiera gustado hacer y no las hice por no arriesgarme, por no querer tomar el riesgo. Entonces, hoy lo que le diría es eso, arriesgate. Y a la Mónica de 60, porque ya es distinto. O sea, siento que ya los 60 también son otra etapa de la vida. Entonces, son los nuevos 30. ¿A qué le dirías a la Mónica de 60? ¿Cómo que quieres lograr? Como que tú dirías, si yo me siento hoy en un café a tomarme un tinto, ahora sí retomo. Estaba preguntando qué le gustaría como a la Mónica de 60, que tú dijeras, como yo quiero que a los 60 ya estoy en una isla desierta, tirada, nadie me habla. O al contrario, como quiero ser profesora hasta que me muera. ¿Qué es lo que quieres? Definitivamente sí, espero, o más bien no, me visualizo en 10 años dando clases. Seguramente desde otra óptica, pero sí, o sea, profesionalmente quisiera seguir dando clases. Y personalmente, disfrutando de la felicidad de la vida.
O sea, realmente en ese momento, dándome la oportunidad de gozarme mucho más las pequeñas cosas en la vida. Me encanta. Yo quiero hacer eso como a los 25. Pero bueno, ¿quién dice que no? Y ahora yo quiero que ya por último como que dices como esas frases de apoyo como para quien está ahorita, como hasta ahora intentándolo, como está entrando al mundo del marketing, como a todo este plano mágico que da la vida. Como entrando y que diga como, ¿será que esto sí es para mí? O al que dice, lo estoy estudiando y no lo quiero. O sea, es como que le dirías a esa gente, como qué consejo le darías. Que no me gusta decir consejos porque siento que son como muy impositivos. Pero sí, como que le dirías a alguien que está como empezando en la vida, mejor dicho. Lo primero es, equivóquense. Ay, por favor, de verdad, metan la pata. Cometan errores. Con sentido, ¿no? No vayan a ser insensateces. Pero cometan errores. Cuando uno se vuelve ya una persona adulta y asume responsabilidades y demás, en ese momento lo que más pesa en términos de formación, de aprendizaje, lo que te ayuda para afianzar tu carácter, son los aprendizajes que te dejaron las equivocaciones que cometiste. Y eso, por ejemplo, es absolutamente invaluable, porque los éxitos son muy pasajeros. La fama, el prestigio, los 15 minutos así de rockstar pasan supremamente rápido. Pasan supremamente rápido porque la vida tiene esa dinámica. Entonces tú logras algo y enseguida tienes que buscar el siguiente logro. La ventaja que tienen los fracasos, los errores y las equivocaciones, sobre todo dentro del ámbito profesional, es que te dejan una lección que te ayuda para la siguiente decisión que vas a tomar. O sea, son de aplicación inmediata. No necesitas esperarte a tener 10 años más para poder hacer uso de ellos, ¿no? Haces uso de ellos de manera inmediata. Y a ti es a la persona a la que realmente enriquecen. Entonces no hay que tenerle miedo al fracaso. Todos tomamos decisiones equivocadas y todos en algún momento tomamos el rumbo, digamos, que quizás no era el que más nos llegaba al corazón, pero pues finalmente tomamos esa decisión y arrancamos por ahí. Entonces, si era una decisión equivocada, créeme que igual no vas a ser el mismo el que sale de ese rumbo al que entró. Entonces ya es ganancia. Me encanta, agree, por dos. Pero bueno, ya, pues todo tiene su final. Se los digo siempre, todo se acaba, todo tiene que acabarse para poder volver a empezar. Seguro después te invitaré porque faltaron muchos temas por hablar, pero quiero darte las gracias de verdad primero por confiar en mí en general y por confiar en este proyecto, como por decirme, arriesgarte y decirme sí de una. La verdad me tomé esto de sorpresa porque por lo general la gente me dice como, sí, déjame lo pienso, entonces me da como más tiempo de pensarlo. Siento que eso fue el reto de la inmediatez de, bueno, ya. Y eso me gustó, creo que lo voy a hacer más seguido. Y por tu tiempo, sé que es muy valioso, siento que haces muchas cosas en un día. Entonces, muchas gracias de verdad por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Feliz de poder verte hacer las cosas que te gustan, las cosas que te llenan y no creas más que, digamos, tomar tú seguramente mucha información de quienes invitas a tu podcast a compartir cosas, también entregas mucho de ti, de la persona que tú eres. Y eso pues es muy valioso, porque no todo el mundo tiene esa inclinación a la generosidad. Y tú decías hacer un ratito algo que me llamó muchísimo la atención, y tengo que contárselo a la gente de HubSpot, y es que te impacta el hecho de que la academia y los cursos de HubSpot sean gratuitos, pero realmente... Pero diles que por mí feliz. Pero realmente lo son por una razón, y es que la base en la que está construida esa empresa es compartir conocimiento. Es que creo que eso fue de lo que más me impactó. O sea, porque
digamos, yo estoy muy acostumbrada a pagar por conocimiento, como por decir, lo voy a pagar, porque me gusta realmente y no lo hago como de mala gana, de, me toca pagar si no me gusta. La verdad, si cobraran, yo estaría como, lo voy a pagar. Pero me encanta. Entonces, qué bueno que tienes, qué bueno que tienes estas iniciativas y no tengo duda, definitivamente yo tampoco tengo duda, así como no la tiene tu papá, de que todas las cosas que te propongas en la vida las vas a lograr. Y de todas, absolutamente todas, te vas a llevar cosas maravillosas. Y no importa si no resultan como te las estás imaginando, igual de todos modos el aprendizaje que vas a tener te va a servir y te va a acompañar para toda la vida. Eso que me acabas de decir es algo que me siento ahorita muy orgullosa de mí, porque mi yo de hace 2 años, después de la presentación que tuve, que fuiste presente, pues presente, se estaría como dando mucho palo. Estaría diciendo como, si ves, no lo hiciste bien, ¿sabes? Como si hubiera dado mucho palo, y ahorita dije como, pues a la próxima lo hago mejor, o sea, ya no puedo hacer nada. Y le dije a mis compañeros, no se chanten, o sea, primero sabíamos que nos iba a molestar por el tiempo, porque sí, nos pasamos. Sabíamos que nos íbamos a molestar por la voz, teníamos que entregar un trabajo, entonces era igual como algo que dijimos, ya entreguémoslo. O sea, como ya sabemos que ninguno vimos como, cosas pintas, yo dije como ya al siguiente lo hacemos mejor y ya, nada pasa. Lo que mi papá siempre, menos de 0 no le ponen y más de 100 tampoco. Entonces, exactamente, así es. Y muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes por escucharme, no se les olvide seguirme, darme like, suscribirse al canal de YouTube. Esto va a estar en YouTube, en audio. Y bueno, nos estamos viendo, nos estamos siguiendo. A ti muchas gracias. Espero se los compartas a tus amigos, a tus jefes, a todo el mundo. Espero llegar cada vez más y no se les olvide que yo soy Mayra y ustedes quién soy, el podcast.